La lluvia cae como si el cielo quisiera recordar a la tierra todo lo que ha perdido. Elena Duarte, 36 años, viuda desde hace 5, observa el horizonte de la Serra da Mantiqueira desde el balcón de la hacienda Santa Eufrasia, donde el café crece oscuro y lustroso, incluso bajo el aguacero. La casa, con sus azulejos portugueses y corredores de madera, es un cuerpo antiguo que respira memoria. En el salón principal, un piano cerrado guarda silencio. Sobre él, un retrato al óleo de un hombre joven con uniforme de gala. Francisco, su esposo, parece velar, severo y bondadoso a la vez. Cada tarde, la lluvia le devuelve la misma pregunta. ¿Puede un corazón aprender otra vez el sonido de su propia música? Elena recorre con la mirada el jardín, las bugambilias dobladas por el peso del agua, los senderos de piedra blanqueados por la espuma de la tormenta, y acaricia con el pulgar una carta doblada cientos de veces. El papel está quebradizo en los pliegues. Es la última misiva de Francisco, fechada en 1883, escrita con una tinta que el tiempo ha vuelto violeta. Vuelve a tocar el piano, mi lenciña, decía, que tu alma no aprenda a vivir callada. Ella no ha vuelto a abrir la tapa del instrumento desde aquel naufragio lejano que le arrebató la risa. El retrato y la carta son anclas y cadenas, la sal de una nostalgia que consuela y hiere. Doña Elena, interrumpe la voz de Rosa, la ama de llaves. El padre Basilio preguntó si lo recibirá hoy. Dígale que vuelva mañana, responde Elena sin apartar la vista del jardín. Cuando cese la lluvia, el cura, con su voz de piedra y susurros que se multiplican en los corredores, es la sombra que mide cada gesto y cada silencio en la comarca. La sociedad vigila. Una mujer sola y con tierras es un mapa de rumores. Elena lo sabe, ha aprendido a caminar por ese mapa sin dejar huella. Vestidos sobrios, palabras pocas, la disciplina de quien administra jornales, almacenes y siembras con la pulcritud con que se dobla una carta. Aún así, hay horas que no obedecen al calendario, horas en que el perfume húmedo de la tierra renovada abre una rendija en el pecho. Elena desciende los escalones, deja que el agua le salpique el ruedo del vestido y cruza el jardín hasta la pérgola donde su madre plantó jazmines al nacer ella. Las flores, pese al aguacero, exhalan un aliento tenue. Bajo la pérgola, Elena se permite una confidencia murmurada al retrato que vive en su memoria. No sé si estoy lista, Francisco, dice, y la lluvia dispersa su voz. Pero el silencio está volviéndose más pesado que mi luto. De regreso al salón, posa la carta junto al piano. Levanta la tapa. Las teclas, marfil y sombra, la esperan como un camino que no se atreve a recorrer. Antes de que sus dedos puedan decidirse, el retumbar de cascos se mezcla con el tambor de la lluvia. Un carruaje cruza el portón de hierro de Santa Eufrasia. Rosa asoma, nerviosa. Doña Elena, ha llegado el juez comarcal. Trae escolta. Elena respira hondo. El nombre le resulta conocido. Don Álvaro de Monterreal, magistrado enviado por la corte para dirimir pleitos de tierras y deudas. Hijo de un antiguo varón caído en desgracia, dicen que su palabra tiene más filo que un cuchillo y que sus ojos han visto tragedias donde otros solo ven ley. En su mente, la viuda siente cómo el piano, aún mudo, vibra con una nota sostenida. La expectativa. La lluvia arrecia, el jardín tiembla y el retrato de Francisco parece inclinarse apenas, como si esperara ver lo que viene. Elena alisa su falda, recoge la carta y la guarda contra el corazón. Se coloca erguida frente a la puerta del salón, decidida a recibir al visitante con la dignidad de una mujer que ha aprendido a gobernar su casa y su silencio. Afuera, el carruaje se detiene. Un hombre desciende con el sombrero chorreando agua, y por un instante, la tormenta parece contener el aliento. El juez cruzó el umbral con el olor de la tormenta aferrado a la capa.
Tenía la estatura de quien está acostumbrado a sostener el peso de las decisiones y una discreción que parecía volver más nítidos sus gestos. Dejaron su sombrero a secar en un perchero y el agua goteó paciente, formando un pequeño charco que reflejó invertido el retrato de Francisco. Elena notó ese reflejo y, por un instante, sintió que el pasado y el presente se tocaban en un vidrio frío. Doña Elena Duarte, saludó él, con una inclinación breve. Álvaro de Monterreal, juez comarcal. Bienvenido a Santa Eufrasia, señor. Y juez, respondió ella indicándole el salón. La lluvia nos obliga a recibir con menos ceremonia y más candela. Rosa avivó el fuego en la chimenea y el crepitar de la leña se sumó al tambor constante del aguacero. El jardín, más allá de los ventanales, respiraba vapor y hojas negras. En el silencio que siguió, el piano, aún abierto, pareció presidir la estancia como un testigo. Álvaro lo miró de reojo con un respeto antiguo. «Veo que guarda un instrumento», observó. «¿Lo toca?» Elena sostuvo su propia voz como se sostiene una copa para que no vibre. «Lo tocaba», dijo. «Ahora acompaña a la casa». Hubo un leve asentimiento del juez, como si esa declaración le resultara comprensible. Se acercó a la mesa y desplegó una cartera de cuero. De su interior extrajo varios documentos con sellos húmedos, una carta manuscrita y un pliego con firmas. La palabra «pleito» brilló como un filo en el aire. «Lamento venir con asuntos tan ásperos», continuó, «pero me envían para revisar una reclamación sobre linderos y jornales atrasados, presentada por la firma Alencar y Hijos y respaldada por el padre Basilio». El nombre cayó pesado, igual que la lluvia. Elena sintió la conocida mordedura de la vigilancia ajena. El cura había medido sus silencios. Ahora parecía medir sus hectáreas. «Conozco a la firma», dijo ella serena, «y conozco al padre. Santa Eufrasia paga lo que debe y protege a su gente. Si hay un papel que diga lo contrario, miraré cada cifra». Álvaro sostuvo la mirada de Elena. Sus ojos, oscuros, tenían el cansancio de quienes han visto inocentes hundirse por una firma mal colocada. En la cicatriz, apenas visible que le partía la ceja izquierda, había una historia, una noche. Él la arrastraba con discreción, como se lleva un retrato al fondo del equipaje. «Mi obligación», explicó, «es constatar. No vengo a tomar su casa, sino a escuchar las cifras y a los hombres. Pero hay rumores que en la cosecha pasada faltaron manos, que algunos jornaleros emancipados no recibieron lo acordado, que su testamento matrimonial no está registrado en la corte provincial. Rumores, sí, pero los rumores hacen crecer las deudas». Elena sintió la carta contra su pecho, el papel quebradizo como un amuleto. El retrato de Francisco parecía mirarla desde la pared, con esa mezcla de ternura y disciplina que la había sostenido en los años duros. «Hay algo que no está en esos pliegos», dijo, acercándose al ventanal. «El trabajo bajo la lluvia, señor juez. El barro no se firma, se pisa. Nuestros están en el campo pese a la tormenta, porque este café alimenta muchas bocas». «¿Y la ley?», respondió Álvaro, con una calma que dolía. «Debe aprender a oler ese barro sin ensuciarlo. Créame, lo intento». Un trueno abrió un breve silencio, como un telón. Desde la galería se oyeron voces. Rosa apareció de nuevo inquieta. «Doña Elena, el padre Basilio ha llegado. Dice que su presencia es necesaria para bien de las almas y de las cuentas». Los ojos de Álvaro se endurecieron un grado, no de arrogancia, sino de memoria. Había conocido ese tono en otra parroquia, en otro expediente donde un hombre fue condenado por un rumor con sotana. «Hágalo pasar», dijo Elena erguida, «pero que se seque los pies antes de pisar mi sala». El juez la observó en ese gesto mínimo de autoridad y sin querer admiró la manera en que aquella mujer gobernaba sus lutos.
El jardín, al otro lado del cristal, era una partitura en gris profundo. El piano, detrás, aguardaba con la tapa abierta, una boca de madera lista para pronunciar una verdad que todavía nadie había dicho. Entre ellos se alzó la distancia exacta del deber. Él con sus documentos mojados, ella con su carta guardada, los ojos fijos en la puerta por la que entraría el antagonista de costumbre. Y la lluvia, fiel, marcó el compás de un encuentro que, bajo la apariencia de un pleito, traía oculto otro veredicto, el que dicta el corazón cuando escucha lo que no quería oír. El padre Basilio entró como una sombra bendecida por la costumbre del poder. Su sotana goteaba lluvia y sus ojos pequeños buscaron, sin disimulo, el retrato del difunto esposo en la pared. Siempre lo hacía, como si hablara primero con el muerto para luego juzgar a la viuda. «Doña Elena», dijo con voz que pretendía humildad, «Dios prueba a quienes más ama, y en estos tiempos de tentaciones y confusión es deber mío velar por su alma y por sus tierras». «Mis tierras están en orden, padre», respondió ella con cortesía afilada. «Lo que ocurra con mi alma no le costará ni un jornal». El cura fingió no oír. Se volvió hacia el juez con un aire de confidencia. «Don Álvaro, agradezco que haya venido. Esta finca ha sido ejemplo hasta que la soledad volvió imprudente a su dueña. Algunas decisiones recientes no parecen propias de una dama cristiana. Ya sabe usted cómo murmura el pueblo». Elena cruzó los brazos. Podía sentir el fuego de la chimenea calentarle la espalda mientras el veneno de las palabras del padre helaba el aire frente a ella. Álvaro la observaba, dividido entre su deber y la repulsión que le causaba ese tipo de moral envuelta en incienso. «Padre», dijo el juez con calma contenida, «la ley juzga acciones, no almas, y hasta donde sé, la señora Duarte no ha cometido delito alguno». «No todo pecado se escribe en papel, hijo», replicó el cura. «Hay faltas que solo el ojo de Dios registra, y el ojo de la comunidad». El silencio que siguió se quebró con el sonido distante del piano, una nota única, tenue, que alguien había rozado sin querer o por destino. Elena giró. Nadie estaba cerca del instrumento. La cuerda, sin embargo, vibró larga, como si respondiera a una voz invisible. Álvaro la vio temblar apenas, y algo dentro de él, endurecido por años de juicios y condenas, se ablandó con una certeza que no necesitaba ley. Aquella mujer no era culpable de nada salvo de haber sobrevivido. El padre Basilio se retiró al fin, dejando tras de sí olor a cera y censura. Cuando su figura desapareció en el umbral, el salón recobró el aire. La lluvia, más suave ahora, sonaba como un respiro. Elena se acercó al piano y tocó con un dedo la tecla que había sonado. El eco fue breve, tímido. «Parece que hasta los fantasmas tienen algo que decir», dijo ella, esbozando una sonrisa mínima. «O quizá», respondió él acercándose, «el piano solo esperaba la mano correcta para romper el silencio». Elena alzó la mirada. Los ojos de Álvaro, más oscuros bajo la luz del fuego, no tenían el brillo de la galantería, sino la hondura del reconocimiento. Había en ellos una melancolía que se parecía demasiado a la suya, dos soledades que al mirarse comprendían su idioma sin hablarlo. «¿También perdió algo?», preguntó ella. Él vaciló antes de responder. «A alguien», y luego la fe en que el dolor podía tener propósito. El reloj de pared marcó las 9 con 3 campanadas lentas. En el jardín, los jazmines parecían blancos fantasmas al borde de la oscuridad. Elena cerró el piano, como quien cierra un secreto, y dijo casi en un susurro: «Entonces estamos iguales, señor juez. Dos creyentes sin iglesia, cuidando ruinas que aún huelen a amor». La frase quedó suspendida entre ellos, y la distancia impuesta por el deber se volvió delgada como una cuerda de violín. Ninguno lo dijo, pero ambos sintieron que algo estaba naciendo bajo la forma incorrecta, en el lugar menos permitido.
un vínculo que no pedía permiso ni perdón. Cuando él se despidió esa noche, con el sombrero en la mano y el agua cesando al fin, Elena lo vio subir al carruaje y perderse en la neblina del camino. El corazón le latía distinto, no por deseo, sino por reconocimiento, la certeza de que alguien más llevaba el mismo peso. En la ventana, el retrato de Francisco parecía observarla sin reproche, apenas con un dejo de comprensión, y en el piano la tapa volvió a levantarse sola, empujada por una corriente de aire invisible, dejando al descubierto las teclas como un campo que vuelve a florecer. Los días siguientes amanecieron con un sol pálido que parecía dudar de su fuerza. En Santa Eufrasia, la calma era solo apariencia. Las sombras se movían entre las paredes como rumores vivos. Desde que el juez Monterreal había llegado, los jornaleros trabajaban en silencio, las vecinas cuchicheaban al pasar frente a la capilla, y el padre Basilio, más persistente que nunca, extendía su homilía hasta las lágrimas. Dios castiga a las mujeres que olvidan su lugar, repetía en el púlpito. La viuda que se mira en el espejo de la vanidad corre el riesgo de perder no solo su alma, sino la herencia de sus hijos no nacidos. Elena escuchó aquello desde la última banca, con el rostro sereno. No fue a rezar, fue a mirar de frente la serpiente que hablaba en nombre de Dios. Por las tardes, Álvaro regresaba con pretextos de inspección. Revisaban documentos, inventarios y contratos en el salón del piano. Pero bajo cada firma y cifra había silencios que decían más. A veces, un roce al alcanzar el mismo papel. Otras, la pausa en una frase, interrumpida. Elena, con la contención de quien teme volver a sentir, aprendía de nuevo el lenguaje del presente, el de los segundos que se alargan. Una noche, mientras él terminaba de escribir un informe, el viento trajo desde el jardín el perfume de los jazmines en flor. Elena lo observó sin hablar. En el perfil de Álvaro, el fuego dibujaba líneas de cansancio y una nobleza discreta, casi dolida. Debería irse antes de que el pueblo le dé un nombre, susurró ella. Ya lo tienen, respondió él, sin levantar la vista. Lo oí en la plaza, el juez de la viuda. Elena bajó la mirada. Eso me costará algo más que reputación. Y a mí, dijo él con voz baja, el resto de mi carrera. El sonido de un caballo interrumpió el momento. Rosa irrumpió en el salón, jadeante. Doña Elena, el capataz Silverio fue detenido. Dicen que hurtó sacos del depósito. Lo llevan al cuartel. Elena se puso de pie, la sangre helada. Eso es mentira. Silverio es leal desde hace 15 años. Álvaro frunció el ceño. ¿Quién firmó la orden? El padre Basilio, respondió Rosa, con testigos de la firma Alencar. Álvaro tomó su capa y se dirigió a la puerta. No permitirá la ley que un cura acuse sin pruebas, dijo con firmeza. Elena lo siguió sin pensarlo, bajo una lluvia menuda que comenzaba a caer. En el camino al pueblo, el barro se pegaba a las ruedas del carruaje y el cielo rugía como un animal cansado. Al llegar al cuartel, encontraron a Silverio encadenado. El hombre, empapado, apenas murmuró: «Padre». Basilio dijo que lo hacía por usted, doña Elena, que debía dar ejemplo. El juez se volvió hacia el teniente. «Este arresto es inválido. No existe denuncia firmada por autoridad competente». Su voz se alzó, seca, firme. «Libérenlo ahora mismo». El teniente vaciló, pero obedeció. Cuando salieron, el pueblo entero los observaba desde los portales. Las miradas eran cuchillos. Una mujer escupió al suelo. Un niño gritó algo que resonó como un insulto. Elena lo sintió. La grieta se había abierto. Petris. Escándalo tenía rostro y era el suyo. El padre Basilio, de pie bajo el alero de la iglesia, los miró pasar con una sonrisa contenida. A veces, la salvación de un alma exige el sacrificio de una reputación, dijo en voz alta. Elena se detuvo, empapada, la lluvia mezclándose con el temblor en sus manos. Y a veces,
respondió ella sin miedo. La perdición se disfraza de hábito negro. El pueblo calló. Solo la lluvia siguió hablando. Esa noche, el juez permaneció en Santa Eufrasia. No hubo palabras. Entre ellos, solo la conciencia compartida de que la tormenta ya no venía del cielo, sino de los hombres. El piano, en el rincón, permanecía cerrado, esperando el momento justo para romper el silencio de nuevo. La tormenta que esa noche rugió sobre Santa Eufrasia no era de agua, era de rumores, cartas y sellos. Al amanecer, Rosa golpeó la puerta de la habitación de Elena con los ojos enrojecidos. Doña Elena, llegó un decreto. Extendió un pliego sellado con el escudo imperial. Dicen que la finca será embargada hasta que se esclarezcan las cuentas. Elena tomó el documento con las manos frías, reconoció la firma al pie. Álvaro de Monterreal. Sintió que el aire le faltaba. Un hilo invisible la apretó desde dentro, como si la carta de su esposo, guardada en el pecho, se volviera de repente un hierro encendido. «¡No!», murmuró. «No puede ser él». Rosa bajó la cabeza. El mensajero dice que partió al amanecer con escolta, que debe presentarse en Ouro Preto para rendir informe. El salón olía a humo viejo. La chimenea aún guardaba las brasas de la noche anterior, donde él había escrito hasta tarde. Elena se acercó a la mesa. Sobre ella, una hoja doblada con su nombre. «Elena, perdón. No firmé contra ti, sino contra el escándalo. Me exigen neutralidad y temo que mi presencia te arruine más que mi ausencia. No puedo defenderte desde aquí sin destruirte frente a ellos. Si crees que te he traicionado, que el tiempo me juzgue. Si aún crees en la justicia, espérame». El papel temblaba entre sus dedos. Afuera, los jornaleros miraban desde lejos, sin saber si debían ofrecer consuelo o disculpa. Elena cerró los ojos y por primera vez en años dejó que las lágrimas corrieran sin prisa. «¿Esperarte?», susurró al vacío. ¿Cuántas veces una mujer debe esperar a un hombre que promete volver? El piano, cubierto con una manta, devolvió una vibración sorda, como un corazón enterrado que aún late. Al caer la tarde, llegó un carruaje negro con el emblema de la diócesis. El padre Basilio descendió con paso triunfal, escoltado por 2 escribanos. «Doña Elena Duarte», declaró, «por disposición del Tribunal Eclesiástico y en nombre de la moral pública, quedará bajo tutela temporal de la parroquia. Santa Eufrasia será administrada hasta nueva orden». Elena lo observó sin pestañear. «¿Tutela? ¿Por ser mujer o por ser viuda?». El cura sonrió con hipocresía ensayada. «Por haber olvidado la prudencia». Elena caminó hacia el piano y levantó la manta. El sonido seco de la tapa al abrirse hizo eco en la sala como un disparo mudo. Luego tocó una sola nota, alta, clara, desafiante. «Entonces que quede registro», dijo con voz firme, «de que esta casa aún obedece a su dueña». El padre Basilio ordenó confiscar los libros de contabilidad. Los escribanos comenzaron a sellar cofres, cajones y puertas. Rosa lloraba en silencio. Elena permaneció de pie, inmóvil, con la mano sobre el piano. Cuando el sol se escondió detrás de los cafetales, tomó la carta de Francisco, la del juez, y un pequeño retrato. Luego caminó sola hasta el portón. La lluvia fina comenzaba a caer otra vez, lavando el polvo de la tarde. Antes de cruzar el umbral, se volvió hacia la hacienda y murmuró: «Que la memoria me espere aquí, pero no el miedo». Subió al caballo de Silverio y partió hacia el sur, hacia las montañas donde nacen las aguas. Nadie la vio marcharse, salvo el retrato de Francisco, que seguía colgado en la pared. Esa noche, el padre Basilio ordenó cerrar las puertas de Santa Eufrasia. Pero dentro, el piano tocó solo 3 notas que ningún viento pudo explicar. La lluvia volvió a caer con fuerza, como si el cielo llorara una historia que aún no había terminado. El amanecer en las montañas llegó cubierto de bruma, como un manto que la escondía del mundo.
Elena había pasado la noche en una cabaña abandonada junto a un arroyo, alimentando un pequeño fuego con ramas húmedas. Cada chispa que moría era un pensamiento que no lograba apagar. La carta de Álvaro, arrugada por la lluvia, reposaba sobre su falda. La había leído tantas veces que las palabras ya no dolían. Solo quedaba la pregunta persistente de si el amor podía sobrevivir a la vergüenza y al deber. El sonido de cascos rompió el silencio. Silverio apareció, jadeante, con la ropa cubierta de barro. «Doña Elena», dijo bajando del caballo, «el juez ha vuelto, viene solo, sin escolta. Dicen que renunció». Elena lo miró sin moverse. El fuego se apagó con un suspiro. ¿Renunció? ¿Por qué? Porque habló contra él. «En Padre Basilio», respondió él, «en público, en la iglesia. Cuando Elena regresó a Santa Eufrasia, el aire olía a humo y flores marchitas. El portón estaba abierto y frente al templo del pueblo se reunía una multitud. Álvaro estaba allí, de pie ante el altar, con la toga doblada sobre el brazo y una expresión serena, casi luminosa. El padre Basilio lo enfrentaba con el crucifijo alzado. «Está blasfemando contra la autoridad divina», gritó. «Un juez que protege a una mujer caída no puede representar la ley del imperio». Álvaro levantó la voz, no para gritar, sino para que todos escucharan la verdad. Si la justicia del imperio no puede distinguir la virtud del silencio de una mujer, entonces la justicia está ciega por el orgullo, no por la ley. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos bajaron la cabeza, otros, por primera vez, miraron al cura con desconfianza. Elena lo observó desde el fondo, sintiendo que la vergüenza comenzaba a deshacerse como la niebla ante el sol. El padre Basilio, furioso, intentó seguir hablando, pero una ráfaga de viento apagó las velas del altar, y en ese silencio una campana comenzó a sonar desde la torre. Nadie la había tocado. Al caer la tarde, Elena y Álvaro se encontraron frente al piano. Las puertas de la casa estaban abiertas de par en par, y la lluvia fina volvía a bendecir el jardín. Él se acercó, sin la toga, sin el peso del deber, solo con la verdad en los ojos. «Lo perdí todo, menos el derecho de mirarla sin culpa», dijo. Elena lo miró con ternura y cansancio. «Y yo lo perdí todo, menos la fuerza de empezar de nuevo». Él extendió la mano hacia las teclas del piano. «¿Podrá enseñarme a escuchar lo que calla?» Ella asintió. «Solo si promete no temer al silencio». Sus dedos se encontraron sobre el marfil frío. La primera melodía nació tímida, rota pero viva. Afuera, el jardín olía a jazmín y barro limpio. En la pared, el retrato de Francisco parecía sonreír, liberado de su propia eternidad. Elena cerró los ojos. Por primera vez en muchos años, no oyó lluvia ni reproches, solo la música que vuelve cuando el corazón decide quedarse. Si esta historia te emocionó, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Tu presencia da vida a nuevas historias de amor y redención. Pasaron los años y la hacienda Santa Eufrasia volvió a florecer, no por decreto ni por herencia, sino por la voluntad tranquila de quien aprende a vivir sin miedo. El piano, antes mudo, se convirtió en el corazón de la casa. Cada amanecer resonaban en sus teclas las notas que Elena y Álvaro componían juntos, mezcla de ternura y cicatriz. El pueblo, que antes susurraba juicios, comenzó a hablar en voz baja de milagros. Decían que la viuda y el juez habían devuelto la música al valle, que donde antes caía la lluvia de la culpa, ahora germinaban flores tempranas. El padre Basilio fue trasladado a otra parroquia y su nombre se borró de los sermones. Una tarde, mientras el sol descendía entre los cafetales y las nubes pintaban el cielo de ámbar, Elena salió al jardín. Los jazmines volvían a florecer. Llevaba en la mano la carta de Francisco, ya deshecha por el tiempo. La depositó bajo la tierra húmeda junto a las raíces.
Gracias, susurró, por dejarme partir sin culpas. Álvaro la observó desde el balcón, con la serenidad de quien al fin comprendió que el amor no necesita absolución, solo presencia. ¿Qué haces?, preguntó él. Le devuelvo su descanso, respondió ella. Ahora el mío puede comenzar. El viento movió las ramas y una sola hoja cayó sobre el piano que se oía desde dentro. La melodía era sencilla, casi infantil, pero tenía el peso de todo lo que fue ganado y perdido. Elena levantó la vista hacia el cielo. Por primera vez, la lluvia no la entristeció, porque entendió que algunas tormentas no destruyen, solo limpian el polvo del alma. En la última nota, cuando el día se volvió oro, el juez tomó su mano y juntos miraron cómo el horizonte se deshacía en luz. No hubo promesas eternas, ni palabras grandes, solo un gesto compartido, quedarse. Y en la casa donde el silencio había sido ley, la música volvió a ser justicia. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y cuéntanos desde qué país nos acompañas. Cada comentario nos ayuda a seguir contando amores que desafían el tiempo y renacen bajo la lluvia.